¡Tamales! Hoy 14 de febrero, día de San Valentín, por fin tendré una cita. Una cita con el dentista, pero pues ya es algo. ¡Teto! ¡Ay, cómo las veo! Empezando por el análisis y los detalles más tochos que nos dejó Capitán América Brave New World, muchos comentaron en el video del resumen que por qué Concha Marvel cambió al actor que interpretaba al General Ross, pero realmente no fue porque quisieron, sino porque no les quedó de otra, ya que lamentablemente el actor William Hurt falleció en 2022, y como el personaje Thaddeus Ross no es del calibre de Black Panther, pues a diferencia de lo sucedido con Chadwick Boseman, en el caso de Ross sí se prestó la opción de contratar al actor Harrison Ford para interpretarlo sin que esto causara tanto problema. Oye, yo decido si es gran cosa o no. No es la gran cosa, es verdad. Personaje el cual desde Civil War mencionó tener problemas cardíacos, los cuales lo obligaron a someterse a 13 horas de cirugía y un triple bypass, por lo que fue un gran detalle de continuidad e interconexión que ese haya sido el factor por el que buscó la ayuda de Samuel Stearns. Luego, en cuanto a la tumba de su esposa Karen Ross, mamá de Betty Ross, no especificaron la razón de por qué murió, pero si nos vamos a los cómics es debido a una enfermedad terminal. De hecho, desde hace meses se filtraron fotos de un funeral al cual asiste Sam Wilson ya con su brazo roto y precisamente Betty Ross, lo cual confirma que esta escena pertenecía al final de la película, pero sepa la burger por qué la eliminaron. Y por último, del presidente Ross, cuando Sam lo visita en prisión le explica que las pastillas que le dio el líder contenían una pequeña dosis de radiación gamma, razón por la cual después de consumirlas durante tanto tiempo ya tenía la cantidad suficiente de radiación para convertirse en Red Hulk, diálogo el cual da a entender que si deja de consumirlas ya no tendría por qué volver a sufrir una transformación, y como seguramente el gobierno le dará pastillas para su corazón pero ya sin la más mínima dosis de radiación, en teoría significaría que adiós Red Hulk no lo volveremos a ver, pero yo todavía tengo esperanza, ya que si lo encerraron en la prisión de máxima seguridad para superhumanos la balsa fue por algo, y si a esto le sumamos que todavía faltan por contar muchas historias suyas de los cómics como su rivalidad con Hulk y She-Hulk, la muerte de su hija Betty y luego su resurrección como Red She-Hulk cuando formó a su propia versión de los Thunderbolts, y obviamente no podría faltar en una película de guerra mundial Hulk. ¡Daddy, tuve ese sueño de nuevo! Luego otro detalle interesante es que la canción con la que Samuel Stearns controla las mentes de sus víctimas se llama Mr. Blue, el cual en el UCM comenzó siendo el nombre de usuario con el que se comunicaba anónimamente con Bruce Banner. Luego cuando fue arrestado fue el nombre que se le dio al proyecto con el que científicos de S.H.I.E.L.D. estudiaban su mutación gamma, o sea Proyecto Mr. Blue. Y en cuanto a los cómics es el nombre anónimo que usaba Betty Ross para comunicarse con Bruce cuando estaba fugitivo. Luego otro detalle interesante es que cuando Joaquín Torres casi se nos va con San Pedro, personalmente creí que aprovecharían en adaptar la historia de los cómics donde el biólogo Karl Malus experimenta con él, convirtiéndolo en mitad humano, mitad halcón a través del ADN de Redwing, quien a diferencia del UCM donde es un dron, en los cómics sí es un halcón de verdad que tiene una conexión telepática con Falcon, pero por lo visto en el final donde despertó en el hospital como sin nada, todo indica que esa historia jamás sucederá. No va a suceder. Pero hablando del accidente de Joaquín, cuando le explotó el misil en la carota le trajo a Sam recuerdos de Vietnam de cuando su gran amigo el paracaidista militar Riley murió tras el golpe de un misil. ¿Perdiste a alguien? Mi compañero. De pronto una granada golpeó a Riley en el aire. No pude hacer nada. Luego, en cuanto a la escena postcréditos, el diálogo del líder diciéndole a Sam que según sus cálculos los Avengers no son únicos y el mundo tampoco es único, por lo que será interesante ver qué sucede cuando tengan que protegerlo de los otros. En un principio hace creer que se refiere a una invasión de bestias gamma a la Tierra que dará origen a la película Guerra Mundial Hulk, la cual podría tener como origen todo el desastre que causó Hulk durante su tiempo en Sakaar, entre ello haber tenido un hijo llamado Scar, por lo que también podría participar She-Hulk, Abomination, Red Hulk el líder, y si le entramos mamey a los porros el Hulk de Amadeus Cho, Red She-Hulk, A-Bomb, que en la batalla final Profesor Hulk se salga de control y se termine convirtiendo en Worldbreaker, y que en el remoto caso de que estuviera ambientada entre Avengers Doomsday y Secret Wars y por lo tanto fuera multiversal, tuviéramos a la variante de Maestro y a un Hulk simbiontizado. Se mamó. Ochoa. Se mamó Ochoa. Pero no, todo indica que más bien se refiere a la existencia de un multiverso, a tierras alternas colisionando con la nuestra por culpa de las incursiones, y a variantes de nuestros héroes rompiéndose el hocico con sus contrapartes de otras dimensiones, lo cual hace que la escena se sienta un poco forzada, ya que esta sí literalmente es un tráiler de los próximos proyectos de Marvel, aunque por otro lado ese es justamente el propósito de las escenas postcréditos del UCM, por lo que tampoco nos podemos quejar, más que nada porque ahora que el expresidente Ross está en prisión
atención y por lo tanto quedar en el olvido la propuesta que le hizo a Sam de liderar a un nuevo equipo de Avengers, aún así se verá forzado a reunirlo para enfrentar a la próxima gran amenaza que se viene llamada Doctor Doom. La ventaja es que como ya no tendrá que rendir cuentas al gobierno, se podrá dar el lujo de reclutar a quien se le pegue su gana como Doctor Strange, Thor, Profesor Hulk, la Black Panther de Shuri, Spider-Man, Capisexy, Shang-Chi, Ant-Man, Vision Blanco y tal vez hasta Namor, los cuales perderán y tendrán que dar paso a la alineación de Avengers multiversales que veremos en Secret Wars. ¿Pero qué tenía ese whisky? Y por último, en cuanto a lo bueno y malo de esta película, personalmente la única escena que se me hizo aburrida, lenta y con diálogos flojos fue parte del entrenamiento de Sam y Joaquín por parte de Isaiah, así como la escena posterior donde el cerdo intenta convencer a Sam de no trabajar para el presidente Ross. También sentí por primera vez que Marvel se vio obligada a contar demasiadas cosas del pasado para dar contexto, lo cual podría ser una consecuencia de ser un universo cinematográfico tan grande, pero a su vez es hasta cierto punto culpa de los guionistas, ya que en otras películas y series lo han abordado muy bien, pero en esta película ni se tomaron la molestia de mostrarnos flashbacks, sino solo fue a base de diálogo tras diálogo tras diálogo. O sea que si el mundo odia a Ross porque lo culpan por el desastre de Harlem, que si su hija Betty lo odia por lo que le hizo a su exnovio, y todo el contexto que se aventó el líder de por qué odia a Ross por traidor. Lo máximo que supimos sobre su personaje después de la última vez que lo vimos en el Increíble Hulk es gracias a un cómic llamado Fury's Big Week que es totalmente canon en el UCM, donde mostraron su arresto a manos de Black Widow y que fue puesto bajo custodia por parte de S.H.I.E.L.D. Y para acabarla de joder, su personaje se sintió muy desperdiciado, ya que por más que intentaron adaptar su superinteligencia predictiva basada en estadísticas de los cómics, se quedaron muy cortos, similar a la era de Ultron que se sintió como el fin de semana de Ultron. ¡Qué desperdicio! Y caso similar con Sidewinder, ¿para qué contratar a tremendo actor para ser humillado en segundos? En ese caso mejor hubieran mantenido al luchador Seth Rollins. De hecho, las peleas a puño limpio entre humanos se sienten lentas, no son coreografías espectaculares como las de Capitán América Winter Soldier, y la Netflix no entiendo cómo Concha-san pudo detener el golpe de una barra de acero a manos de Red Hulk, ya que por más que los propulsores de sus alas wakandianas le den mucho empuje, 100% se le tuvieron que haber fracturado los brazos y tal vez hasta todos los huesos del torso. Pero fuera de eso, la película sí me gustó. Para nada estoy de acuerdo con los críticos que la vapulearon en Rotten Tomatoes, y al parecer el público general tampoco, ya que a ellos sí les está gustando. Toda la trama de suspenso, la intriga, el desarrollo de personajes, sobre todo el del presidente Ross, y toda la trama de thriller político estuvo god. Y en cuanto a la pelea entre Capitán América y Red Hulk, ni se diga. A diferencia de las de a puño limpio entre humanos, todas las que involucran escudo y que son por los aires estuvieron espectaculares. Sam mostró que gracias a sus alas es un peleador mucho más completo que Steve Rogers, y para nada se sintieron poco los 5 minutos que duró Red Hulk en pantalla, ya que a lo largo de la película lo fueron desarrollando poco a poco hasta desatar a la bestia. ¿Quieres hacer que despierte el monstruo? No quiero que despierte el monstruo. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál fue tu escena favorita de esta película. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 super soldados en el canal. Y saludos para Soy Ángel, Craven, AG20, Patron, Israel Eches, Misterio, Kelso que dice, Killer, vengo por mi saludo de este año. Y Carlos Olvera que dice, no es enero ni febrero, es Killer haciendo dinero. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro. Y nos vemos a la próxima.